Bueno, seguimos. A ver qué me dicen por el chat. Los alumnos estábamos en la sala adentro desde antes, debe ser por eso. Ok. Sí, estoy grabando. Gracias. Listo, bueno, seguimos. Entonces, cada punto del frente de onda, que imagínense un frente de onda plano que viene desde la izquierda y que incide sobre este conjunto de aberturas, cada punto que no estoy obturando, o sea, todos los que están etiquetados desde 1 hasta n, se va a comportar, de acuerdo al principio de Huygens, como un emisor secundario de ondas. Así que de cada uno de estos puntitos sale ondas y me voy a concentrar en una dirección particular, por ejemplo esta, y todos estos emisores están enviando luz en todas direcciones, me concentro en la que va en esta dirección. Esta dirección en particular queda determinada por algún ángulo, bueno, por el ángulo que forman todos estos, que son los mismos, con respecto a la perpendicular a este conjunto de aberturas. Y este ángulo es el que etiquetamos la vez pasada como θ. Bueno, todo esto viaja hasta una pantalla que está muy lejos y por lo tanto el punto P, si todos salen con el mismo ángulo, el punto P estrictamente estaría en el infinito. Si estoy un poquito más cerca, estos rayos salen casi paralelos y de todos modos se juntan en el punto P. Bien. Entonces están llegando ahí todos con el mismo ángulo θ, todas las onditas de todos los puntos. Entonces la idea es calcular el campo en el punto P y este campo no es otra cosa que sumar las contribuciones de la ondita que viene en la abertura número 1 en el punto P, más la ondita que viene de la abertura 2, o el subcampo en el punto P, y así hasta terminar con el último campo de la última abertura y cuál es su contribución en el punto P. Bueno, sumar esto, teniendo en cuenta que cada una de estas onditas es un coseno de KR menos omega t, se vuelve bastante complicado, pero si lo pensamos desde el punto de vista fasorial, esa suma se vuelve relativamente sencilla. Entonces vamos a hacer eso, vamos a reproducir lo que sigue en los apuntes y teniendo en mente cuál es la idea. Bueno, fíjense que la diferencia de camino entre cada onda y la siguiente la podemos hacer así. Trazamos la perpendicular a estas líneas que salieron paralelas hacia el punto P. Esto es un ángulo recto. Entonces, voy a pintar, voy a hacer un poco de zoom a esto. Voy a pintar acá de color. Esto que estoy pintando acá de color verde es la diferencia de camino entre la ondita que viajó del punto 1 al punto P y la ondita que viajó del punto 2 al punto P. Y eso no es otra cosa, como vimos con el experimento de Young, tratamiento que hicimos la clase pasada, no es otra cosa que la proyección de la distancia D en la dirección seno de θ. Si ustedes tienen algo para preguntar, por favor, abren el micrófono e interrumpen, así yo oigo, si no, yo sigo de largo. Bien, y eso, por lo tanto, produce un desfasaje, que lo voy a llamar delta phi, entre la ondita 2 y la ondita 1, que no es otra cosa que K por el delta R. O sea,
K por D por el seno de θ. Bien, entonces, ahora paso al desfasaje entre el 2 y el 3, o entre el 3 y el 4. Bueno, agarro por ejemplo el desfasaje entre el 3 y el 4. Fíjense que son todos exactamente iguales. Trazo la perpendicular, el desfasaje es este, y es exactamente la misma diferencia de caminos y el mismo desfasaje. Y eso vale para cualquier agujerito y el agujerito siguiente. Así que, cuando vayamos a sumar esto, tengo que tener en cuenta que el desfasaje entre cada fasor que representa una ondita y el siguiente es simplemente el que está anotado ahí, K por delta R o KD por el seno de θ. Bien. Entonces, la idea es, vamos a agarrar un fasor, el de la primera ondita, cuando llega al punto P, tiene una fase arbitraria. De hecho, esa fase depende del tiempo, por eso el ángulo en el que dibujo el primero es arbitrario. Bien, y a continuación de este, en un ángulo un poquito distinto, que dependerá de cuál es el punto P, tengo L2. ¿Cuál es ese ángulo? Bien, recuerden que es un ángulo abstracto en el plano complejo. Ese ángulo es delta phi, el desfasaje entre el 2 y el 1. Bien, y a continuación pongo el tercer fasor, que está desfasado con respecto al segundo en la misma cantidad. Así que este también es delta phi. Y a continuación del tercer fasor sumo la siguiente ondita, que en el plano complejo es poner una al lado de la otra. Bien, y 4. Bueno, y así hasta que termine todas las onditas. Supongamos que sean 4. Bueno, el objetivo entonces es calcular salió un poco chueco. Este campo total, que va a ser el campo en el punto P, que es la contribución de todos los fasores. Bueno, ¿cómo está vinculado este campo total con los campitos E1, E2, E3 y E4? Bueno, simplemente tengo que hacer un poquito de geometría y la manera de hacerlo es la siguiente. Trazamos la perpendicular a cada uno de estos segmentitos. Por el centro de cada uno de los segmentos. Si el dibujo está bien hecho, deberían todos cortarse en el mismo punto y ser todos perpendiculares. Fíjense que el último me quedó un poquito no perpendicular. Bien, y ahora vamos a considerar estos triangulitos que se me forman acá. Se me forman triangulitos isósceles. Se me forma uno, se me forman dos, se me forman tres, se me forman cuatro. Bueno, se me forman n triangulitos isósceles y si se fijan bien, este ángulo es delta phi. Es el mismo que está acá. Bueno, después medítenlo, pero es el mismo ángulo. Y entonces voy a considerar el
triangulito recto que es la mitad de ese triángulo isósceles. O sea, este que voy a resaltar en color amarillo. Bien, ese triangulito rectángulo. En ese triangulito rectángulo, entonces voy a tener la expresión del seno de delta phi sobre 2, o sea, el seno de este ángulo, bueno, es el cateto opuesto, esto, dividido la hipotenusa, que sería esto. Este lado no me va a importar mucho, lo llamo R, y este lado es la mitad de lo que mide cada fasor, y cada fasor asumimos que tiene el mismo tamaño, es 0. Todos los fasorcitos que vamos a sumar, suponemos que llegan con la misma intensidad o con la misma amplitud de campo al punto P. Bien, así que el seno de delta phi sobre 2 no es otra cosa que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y lo mismo hacemos para el triángulo isósceles que está determinado por el campo total. Lo voy a pintar de otro color, o lo voy a resaltar con celeste. Bueno, agarro este triángulo rectángulo, este lado y este lado, que tiene la misma hipotenusa, este ángulo es recto, y ahora el ángulo total, ya no me quedan colores, bueno, hago este ángulo total, más gruesito, es n veces delta phi, porque son n triangulitos isósceles. Así que de nuevo, el ángulo que estoy considerando es la mitad de ese, para la mitad del triángulo isósceles, es el seno de n veces delta phi sobre 2, esto es la amplitud total de la flecha dividido 2, dividido la hipotenusa, que es la misma, que es R. Bien, de nuevo, me interesa calcular cuál es el campo total, entonces para hacerlo hago el cociente de estas dos cosas, y cuando hago el cociente de 2 dividido 1, lo que me queda es que el campo total dividido es 0, todo lo demás se me va, es el seno de n veces delta phi sobre 2 dividido el seno de delta phi sobre 2. Bien. Fíjense que delta phi, vamos para acá, delta phi es función de los parámetros del problema, K, la longitud de onda, 2pi sobre la longitud de onda de la luz incidente, de la separación entre agujeritos, y el ángulo de observación del punto P donde estoy mirando el campo en la pantalla. Así que tenemos todo escrito en función de n, el número de ranuras, delta phi, que depende del ángulo de observación, de la distancia entre ranuras y del número de ranuras, así que tenemos todo. Podemos escribir entonces, despejando L total, ahora lo expreso formalmente en función del ángulo de observación sobre la pantalla, esto me va a quedar E0, que sería la amplitud de campo eléctrico de las onditas, de cada una de las onditas cuando llegan al punto P, por el seno de NKD seno de tita sobre 2,
dividido el seno de K de seno de tita sobre 2. Bien. Y esta es entonces nuestra expresión para el campo eléctrico en el punto P. Bueno, fíjense cómo sumamos un número arbitrario de ondas sin tener que aplicar ninguna regla trigonométrica, simplemente haciendo la suma de fasores en el plano complejo y un poquito de geometría. Bueno, a partir de acá calculamos la intensidad total o el valor medio de la intensidad total, o de I, en función de tita. Voy a sacar, ya sabemos que es la total, en el punto P. Y el punto P lo puedo determinar, por ejemplo, por el ángulo tita. No es otra cosa que, recuerden, 1/2 de C por epsilon 0 por el módulo del campo al cuadrado. Esa es la relación entre intensidad y campo eléctrico que vimos hace mucho ya. Bien, así que esto es 1/2 de C epsilon 0 por el 0 cuadrado por el seno cuadrado de nk de seno de tita sobre 2 dividido el seno cuadrado de k de seno de tita sobre 2. Bien, entonces ahora esta I, acá la tenemos escrita en función del seno de tita. La podríamos escribir en función de la coordenada I sobre la pantalla, si tenemos que los ángulos son chicos. En lugar de poner seno de tita, ponemos I dividido D, donde D es esta distancia, la distancia entre las aberturas y la pantalla donde estamos observando el campo eléctrico o la intensidad. Bien, así que podemos tener el campo, la intensidad en función de tita o en función de I, da lo mismo. Bien, así que tenemos la expresión de la intensidad, lo que detectaríamos con el ojo en función de tita. Y recordemos que a esto lo habíamos llamado I0, que sería la intensidad correspondiente a una sola de las aberturas en el punto de observación P. Bien, entonces vamos a dibujar esta función. Voy a seguir el ejemplo de la guía para que les quede el mismo dibujito y no hacer lío en esta primera oportunidad, pero ustedes lo pueden dibujar esto para cualquier n y lo pueden hacer en un graficador que ustedes usen habitualmente. Y si no usan ningún graficador, consejo sabio, empiecen a usar alguno, el que ustedes quieran. Bueno, esta hasta la pueden hacer con el Excel, pero está bueno que tengan un programita un poquito más sofisticado, como por ejemplo, qué sé yo, el Octave, el MATLAB es pago, pero el Octave sería la versión libre del MATLAB, por supuesto, un poco menos eficiente, pero anda muy bien. Para hacer estas cosas les tiene que ir sobrado. El Scilab, el Matemática, bueno, el Scilab también es libre, o el que ustedes quieran. Cada uno tiene su graficador predilecto. Bueno, más allá del graficador, es bueno que ustedes tengan claro lo que están haciendo, porque a veces los graficadores se tildan. Por ejemplo, vamos a tener puntos donde el numerador de esta expresión
se anula y el denominador se anula. Y ahí el graficador hay que ver si entiende lo que está graficando. Algunos sí, son muy astutos, otros tienen problemas y no van a poder graficar nada ahí, o se les va a ir a infinito, bueno, distintas cosas. Así que usted tiene que tener claro de sus conceptos de análisis cómo graficar esto. Bueno, lo primero es encontrar qué pasa cuando, por ejemplo, seno de tita es igual a 0. Cuando el numerador se me anula y el denominador se me anula. Vamos a poner acá. Ahí, curiosamente, van a estar los máximos de esta función. Es muy difícil verlo de acá, dónde está el máximo de esto, pero si pensamos nuestros conceptos de fasores, es una pavada, porque fíjense el dibujito ese que está ahí. ¿Para qué valor de delta phi voy a tener el máximo campo total? Bueno, obviamente cuando el delta phi sea 0, es decir, cuando todas las flechitas estén alineadas. O cuando delta phi sea igual a 2pi. O cuando delta phi sea igual a menos 2pi. O cuando delta phi, bueno, cualquier múltiplo de 2pi. Entonces, en ese caso, todas las flechitas van a estar alineadas. Y el campo total, fíjense, lo planteo conceptualmente. Delta phi igual a cualquier múltiplo de 2pi. Eso es, todos los fasores están alineados. Estamos diciendo matemáticamente esto. Y si todos los fasores están alineados, entonces tenemos que el campo total es 5 veces, bueno, perdón, lo voy a hacer genérico. Es n veces la amplitud de cada uno de los fasores, porque los puse en línea. Sumé 5, sumé 10, me quedan 10 veces lo que sumé. Están todos alineaditos. Y si el campo total es eso, la intensidad, que es proporcional al cuadrado, acuérdense que es proporcional a E total al cuadrado, entonces la intensidad va a ser el cuadrado de eso, o sea, n cuadrado por i0. A ver, hay alguien que escribió algo. Ay, 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 perdón, Bueno, si me lo pueden decir por audio el que escribió el chat, porque estoy con... Pregunta por qué si están alineados es 2pi. Ah, ok, ahí la veo. Porque el ángulo que tiene uno con el otro sería 0, o puedo dar una vuelta y sigo apuntando en el mismo lugar. A ver. Perdón, Fernando. Sí. Una forma de verlo, como yo lo veo más fácil, es decir, si todos los vectores están sobre el eje de las X en este caso, lo sumás linealmente y tenés tu máximo. Como no tienen un ángulo, ese valor va a ser máximo. ¿Puede ser Claro. esto?
Claro, eso es lo que intenté decir, no sé qué se habrá entendido, pero exactamente eso es lo que intenté decir. Eso, que todas las flechas, que todos están alineados, es eso. Puede ser en el eje X o puede ser en cualquier dirección, pero todos tienen la misma fase cuando llegan al punto P. Eso es lo que estamos diciendo. Y el ángulo entre este y este delta phi puede ser 0, pero también puede ser que di toda una vuelta. Entonces el desfasaje también puede ser 2pi. O puede ser que di 2 vueltas. Y me quedan igualmente alineados. Bueno, cualquier número entero de vueltas que dé, da lo mismo, los fasores quedan alineados. Eso espero responda a la pregunta de el chat de por qué si la diferencia es 2pi o un múltiplo de 2pi están alineados. Sería un múltiplo de 360 grados. Bien. Profe, ¿le puedo preguntar qué sería seno de θ i sobre d que tiene ahí arriba? Sí, es lo mismo que vimos la clase pasada. Si yo planteo mi origen de coordenadas acá, el 0, el punto P, este está sobre la pantalla, y acá pongo mi eje Y, entonces esta distancia es Y, la separación entre las aberturas y la pantalla es D, así que ese cociente, Y dividido D, me da aproximadamente, bueno, me da exactamente la tangente de θ, y aproximadamente, si el ángulo es chico, me da esto que es el seno de θ. Buenísimo, gracias. De nada. Bien. Bueno, entonces, si yo evalúo, pueden hacer la cuenta, ahora la escribimos. Si yo evalúo la intensidad en bueno, esto por un lado, ¿no? O sea, esto ya acá quedó demostrado. Acá lo que voy a hacer es otra forma. Bueno, nos quedan 10 minutitos, me avisa el Zoom. Bueno, después de los 10 minutos nos tomamos un intervalito. Entonces, si evalúo esto en delta phi igual un múltiplo de 2pi. ¿Qué es evaluar esto en un múltiplo de delta phi igual un múltiplo de 2pi? Bueno, no es otra cosa que evaluar I. Recuerden que delta phi era K por D por seno de θ. ¿Sí? Entonces estoy evaluando esto en N por K por D por seno de θ igual un múltiplo de 2pi. Y el denominador lo estoy evaluando en K de seno de θ igual un múltiplo de 2pi. Entonces, ¿cuánto vale el seno en un múltiplo de 2pi? Bueno, o un múltiplo de pi, porque fíjense que lo tenemos dividiendo por 2, ¿no? El seno de un múltiplo de pi vale ¿cuánto? Algún voluntario que responda o que chatee. 0.
0, bien. Así que me queda 0 sobre 0. Justo en los máximos, esta función está indeterminada. ¿Cómo calculo esto? Bueno, tomamos el límite de esta expresión cuando θ tiende a un múltiplo de 2pi. Lo hacemos, por ejemplo, por la regla del Hospital y van a obtener que el límite de I cuando K de seno de θ tiende a un múltiplo de 2pi, bueno, esto le tiene que dar n cuadrado. De hecho, también hay una forma geométrica muy cómoda de verlo, que es la siguiente. Esto y esto son exactamente lo mismo, salvo que el argumento del de arriba está multiplicado por n. Y eso, en su representación gráfica, hace que el seno esté comprimido n veces. Entonces la derivada es n veces mayor. Entonces, cuando hago el cociente de las derivadas, que esa es la regla del Hospital, el de arriba tiene una pendiente n veces mayor, el seno, y como está al cuadrado, eso me da el n cuadrado que está acá. Bien, así que tenemos que en los máximos la intensidad es I0 n cuadrado. ¿Y dónde ocurren los máximos? En estos lugares. Bueno, entonces lo paso en limpio acá abajo y me queda que los máximos están cuando K por D por seno de θ es un múltiplo de 2pi. ¿Qué ángulo es ese? Bueno, lo despejamos. K, recuerden, era 2pi sobre lambda, así que esto es se me va el 2pi y me queda, le voy a poner la etiqueta de máximos. Los θ para donde hay un máximo son los múltiplos de lambda sobre D. Bueno, ¿qué es lo que tienen ahí recuadrado en el apunte con n entero? Bueno, ¿dónde tengo los mínimos? Matemáticamente ahí es más fácil de ver. Uy. Porque ahí voy a pedir que se me anule el numerador. Y no se anule el denominador. Bien, ¿dónde ocurre eso? Cuando el numerador, fíjense que era esto que está acá, vale 0, es cuando el argumento del seno es un múltiplo de pi. Así que escribámoslo. Cuando el seno de n k de seno de θ sobre 2 sea igual a 0. Pero además, ahora lo vamos a aclarar, que no se anule el denominador. De momento pidamos que se anule el numerador. Bueno, ¿cuándo se anula el numerador? Cuando nk de seno de θ sobre 2 es un múltiplo de pi. Ahí se me anula. Entonces, voy a ponerle, ahí voy a tener los mínimos. Bueno, despejo de acá, fíjense que es el mismo despeje que antes, salvo que ahora me aparece el n,
así que me queda n lambda sobre n por d. La única diferencia con la expresión anterior, que está recuadrada arriba, es que ahora me aparece un n mayúscula en el denominador. Profe, una consulta. Tal vez todavía no me cierra. El n chiquito, ¿a qué hace referencia? O sea, ¿qué es? Cualquier número entero. Para cualquier n que vos pongas ahí número entero, vas a tener arriba un máximo y abajo un mínimo. El que vos quieras. O sea, simplemente le estamos poniendo una etiqueta a los máximos y a los mínimos. Va a haber infinitos máximos e infinitos mínimos. Ah, bien, gracias. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Acá es n es cualquier entero, pero fíjense que cuando n chiquita es igual a n grande, estoy en el caso de acá arriba. O sea, se me anula también el denominador. Entonces, ese caso no me sirve, entonces voy a pedir acá que n esté en z, pero que n no sea un múltiplo de n. Porque cuando n chiquito es un múltiplo del número de fuentes, entonces estoy justo en el caso de arriba que estoy en un máximo y no en un mínimo. Pues se me anula el numerador y se me anula también el denominador. Bien. Bueno, hacemos, creo que quedan 2 minutitos para, ahí me dice arriba, me queda 1 minuto para el cierre, así que es un buen momento para parar acá, hacemos un intervalito y después hacemos el dibujo. Pueden aprovechar el último minuto si quieren agregar alguna pregunta y la contestamos después de la pausa. Después, profe, ¿con qué vamos a arrancar viendo? Vamos a seguir con los apuntes de la guía. Vamos a hacer el dibujo y después vamos a ver la red de difracción. Ahí vamos a terminar la clase de hoy. Profe, ¿puedo explicar lo último? Lo del múltiplo de n. Bien, lo explico, creo que no me va a alcanzar el tiempo, que me va a cortar el Zoom, pero lo digo igual, es, si justo el n chiquita es un múltiplo del n grande, caigo en la condición que está recuadrada ahí arriba en la pantalla. Porque, por ejemplo, suponete que n chiquitita sea igual a 10 veces n grande. Bueno, eso el cociente me da 10 y estoy en el caso